¿Qué hay? Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Quería haceros un breve vídeo para haceros una pequeña introducción al texto de Nietzsche, al texto que tenemos que leer dentro del curso de segundo de bachillerato y el texto que entra también para las pruebas de selectividad. El texto, como sabéis, ya lo tenéis vosotros, porque os lo mandé. Es un extracto de La Galla Ciencia, de un libro de Nietzsche que se titula así, La Galla Ciencia, en concreto el libro quinto de esa obra, y son tres parágrafos, como veis, los parágrafos 343 y 346. ¿Vale? Bueno, yo voy a utilizar para este vídeo otra edición del texto, ¿vale? Vosotros, yo os he mandado una edición, voy a utilizar esta otra edición para que veáis que la traducción puede cambiar literalmente, y esto es importante, que es interesante que estéis precavidos y que vayáis sabiéndolo, sobre todo si os vais a presentar a la EBAU, porque no nos dicen tampoco desde el comité organizador de la prueba de qué edición sacan los textos o de qué traducción, y en este caso es posible que cambien, o sea, es posible que cambien las traducciones, y en este caso, como veis, varían, ¿no? De tal manera que vosotros en el libro, en el texto que os pasé, tenéis La Galla Ciencia, libro quinto, nosotros los intrépidos. Ese es el título del libro. Aquí la traducción pone los que no tenemos miedo. Bueno, es lo mismo, ¿vale? Si lo pensáis, es lo mismo, es la misma idea. Nos va a hablar a los que no tenemos miedo, a los que somos intrépidos. ¿Vale? Eh, entonces, los subapartados también cambian, ¿vale? En la traducción, es una traducción que viene del alemán, entonces dependiendo de cómo traduzcas o de qué palabras elijas, te queda de una manera o de otra. La idea sigue siendo la misma. Nosotros tenemos en el texto que yo os he mandado, parágrafo 343, cómo está nuestra alegría. Aquí, por ejemplo, en esta traducción, traduce como lo que conlleva nuestra alegría. ¿Vale? Bueno, ahí varía un poquito. Si vamos al 344, tendríamos aquí en qué sentido seguimos siendo también piadosos, según esta versión que he escogido yo. Según la versión que tenéis vosotros, que os he pasado yo también, en cuanto también nosotros somos aún piadosos. ¿Vale? Veis que varía un poco. Bueno, y el parágrafo 345, la traducción es la misma, la moral como problema. El parágrafo 346 vuelve a ser la misma traducción, nuestro interrogante. Bueno, esto para que veáis que a veces las traducciones pueden variar un pelín para que no os pille desprevenidos. Bueno, muy interesante es que os leáis y cojáis por lo menos dos ideas fundamentales de la introducción que tenéis al texto según la versión que yo os he mandado por email, ¿vale? Es decir, las páginas 263, 263 y 264. Ahí hace una introducción un poco general a la obra y el pensamiento de Nietzsche, y sobre todo a la obra La Galla Ciencia, ¿vale? La Galla Ciencia, hacen referencia al título alemán, Die Fröhliche Wissenschaft, y también se hace referencia, muy interesante, a que este libro quinto, que es de donde está sacado nuestro texto para comentar y para trabajar, es un capítulo o un libro que Nietzsche añadió posteriormente. ¿Vale? Bueno, ahí veis también la explicación de por qué hablamos de la Galla Ciencia o qué significa esto de la Galla Ciencia, die Fröhliche Wissenschaft en alemán. Bueno, Nietzsche se está refiriendo aquí a un saber alegre, ¿vale? Lo tenéis ahí en el libro, a un saber alegre, intentando rememorar la poesía de los trovadores provenzales de los siglos XII y XIV en la Provenza, en Italia. Bueno, mi idea aquí no es que veamos el texto entero en este vídeo, esto lo podemos ver en alguna clase online, sino haceros un breve esquema, una panorámica del todo el texto, ¿vale? Os voy a mandar un cuestionario con 17 preguntas para que a partir del texto las contestéis. Bueno, ¿cuál es la temática fundamental del texto que tenemos ante nosotros? La muerte de Dios. Es decir, y con esto empieza, Dios ha muerto, y además nos lo empieza aclarando el texto según el sentido que nosotros le hemos visto. ¿Qué significa que Dios ha muerto? Que la creencia en el Dios cristiano ha caído en descrédito.
que la gente ha dejado de creer en Dios, ¿no? En un desarrollo de la cultura europea que empieza en el Renacimiento y culmina en el siglo XIX, ¿no? Bueno, este primer parágrafo de nuestro texto trata principalmente sobre eso, sobre la muerte de Dios, el anuncio de la muerte de Dios y las consecuencias inmediatas que se derivan de eso. Ese sería el primer parágrafo, el 343, y que constituye, bueno, pues una primera parte del texto que tenemos, ¿vale? Entonces ahí hay que ver qué consecuencias se siguen de ahí, quién se entera de que Dios ha muerto, quién todavía no se entera y, bueno, otra serie de cuestiones que dice Nietzsche, pero se resumen en esto que os acabo de decir. Siguiente parte del texto, ¿en qué sentido seguimos siendo también piadosos? O, según tenemos nosotros en la otra traducción, en cuanto también nosotros somos aún piadosos. Bueno, en este parágrafo Nietzsche lo que va a hacer es una crítica a la ciencia. Y la crítica a la ciencia viene dada básicamente por un argumento. La ciencia se presenta, dice Nietzsche, como un saber objetivo, como un saber aséptico, un saber libre de todo subjetivismo y libre de toda opinión, un saber que no tiene ningún tipo de prejuicio, que no presupone nada y que observa la realidad y conoce la verdad, ¿no? Bueno, esta presentación que hace la ciencia de sí misma y que todos compartimos en nuestro concepto de ciencia es lo que Nietzsche critica. Dice Nietzsche, la ciencia, todo saber científico presupone algo, presupone una convicción fundamental. A saber, dice Nietzsche, la voluntad de verdad. Algo fundamental. Es decir, la voluntad de verdad. El hecho de que la verdad es superior a la mentira y al engaño. Y el hecho de que la verdad es más importante que otras cosas. El conocimiento de la verdad es más importante que otras cosas. Bueno, este concepto de voluntad de verdad es central, lo tenéis ahí y no voy a deciros más para que vosotros lo saquéis, ¿vale? Pero esta sería la temática o el tema que trata en esta segunda parte del texto, en el parágrafo 344. El parágrafo 345 pasa al tema de la moral, ¿no? Si os fijáis, hay primero una crítica en el tema que hemos visto en Nietzsche, una crítica a la metafísica occidental y una crítica a la voluntad de verdad, a esa voluntad de permanencia y de buscar la permanencia y la universalidad y la estabilidad. También hay una crítica a la moral y esto es lo que podremos encontrar en el parágrafo 345, la moral como problema, ¿vale? Aquí sobre todo vamos a encontrar una crítica a la moral, a los filósofos de la moral que ha habido hasta ahora, que Nietzsche los llama historiadores. Nietzsche dice, estos no son filósofos, son historiadores. Y son historiadores básicamente porque se han limitado a constatar la moral dominante. Se han limitado a reproducirla, a repetirla, a decir pues que lo bueno es la igualdad, la justicia y la bondad y lo malo es lo contrario y ya está. Pero no han ido a la raíz, no han ido al fundamento de la moral, es decir, no la han puesto en duda. Esa es la tarea que dice Nietzsche que hay que acometer. Y por último, ya os he contado casi demasiado. Y por último, parágrafo 346, nuestro interrogante. Nuestro interrogante, básicamente, bueno, ¿cuál es la pregunta que se nos plantea a los seres humanos en el momento en el que somos conscientes de la muerte de Dios? En el momento en el que somos conscientes de la muerte de Dios y del hundimiento de la moral judeocristiana. ¿Cuál es el interrogante ante la disyuntiva que se nos plantea? No os digo más porque eso os lo voy a plantear también en el cuestionario, ¿vale? Esto sería un poco una panorámica de todo el texto, 4 partes, con una serie de temáticas o de ideas o de temas fundamentales que se tratan en cada parte. Acordaos de que las traducciones pueden variar y acordaos también a la hora de estudiar el texto
en hacer una referencia a bueno, qué significa esto de la Gaia Ciencia, a la poesía de los trovadores y a estas cuestiones que se tratan en la introducción al texto que yo os he pasado, ¿vale? Eso es todo. Un saludo.